Esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Pero también vamos a tratar sobre una cananea que habitaba en Jericó. Y esa cananea es Rahab. Y pedimos al Señor que este estudio sea entendible en cada uno de ustedes y que lo guarde en su corazón. Y que pueda ser transmitido a muchas personas, porque hay un ejemplo de fe. Gracias, Padre mío. Gracias por darme este privilegio de poder servirte. Y vamos a dar lectura al capítulo 2. Vamos a ir por partes. Ya sabemos que, bueno, Josué había tomado ya, como dicen muchas veces, las riendas de lo que es el ingresar a la tierra prometida. Están justamente antes de pasar el Jericó en este momento. Pero dice que en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Moisés envió 12 espías para conocer el terreno a nivel general, todo el territorio. Pero también vimos cuál fue el final después del retorno de estos 12, de los cuales 10 opinaban que no se debería continuar. Solamente Josué y Caleb en fe decían que ellos, esa tierra ya era de ellos. Entonces, en esta oportunidad, Caleb, habiendo sido partícipe de esa misión que le dio Moisés, prefirió enviar 2, que era mucho más fácil y que sea secretamente. De esa manera, estos 2, que no se sabe el nombre, pero muchos, algunos escritores, generalmente de la Torá, manifiestan que podría haber sido Caleb y el sacerdote, pero que no es nada confirmado, sino dejémoslo ahí que eran 2 espías. Y dice que tenían que ir a la ciudad. Una referencia que les hago es que Jericó, desde el río, desde el río Jordán a Jericó, más o menos hay 8 kilómetros de distancia. Entonces, estos espías tuvieron que ir hasta Jericó, que era una ciudad muy fortificada. Tenía 3 muros, uno de piedra y 2 de ladrillos. Y en esos 2 de ladrillos habían viviendas. Entonces, que era el perímetro de la ciudad, la zona marginal de la ciudad, podríamos decirlo. Y estos 2 espías, continuando con la lectura, dice: fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Acá, generalmente a Rahab siempre le anteponen o también como una ramera o una prostituta. Y si nosotros queremos analizar qué quiere decir Jericó. Jericó es la ciudad de la luna. También
se manifiesta como la ciudad de las palmeras. Como dije, está a 8 kilómetros del río Jordán, donde estaba ya el pueblo de Israel, esperando cruzar el Jordán para poder pisar la tierra prometida. Y como referencia estaba a 27 kilómetros de Jerusalén. Ahora, esta ciudad, que era la ciudad de la luna, tenía deidades lunares. Y en esas deidades lunares generalmente se caracterizaba por una depravación sexual. Pero también vemos que Rahab no es que era una prostituta, sino que se volvió. Y esto podemos decir porque los padres de Rahab entregaron a Rahab al servicio del templo, o sea, los sacerdotes que estaban en el templo de esta ciudad. Pero no era para un servicio doméstico, sino para un servicio sexual. De muy niña. Entonces vemos la depravación que había en esa ciudad, que se ofrecía a niñas para tener este servicio para estos sacerdotes. Pero que estos sacerdotes solamente necesitaban niñas. Pero a partir de los 18 a 20 años ya las desechaban. Entonces, una persona que había pasado 10 años, 15 años en esos templos, lo único que sabía hacer era ofrecer su cuerpo. Entonces, al salir del templo, tenía que continuar con esa vida. Siendo desechadas, no tenían bienes, no tenían nada. Y Rahab vivía con sus padres en los muros de Jericó, que vendría a ser, como dije inicialmente, la parte perimetral, la ciudad, la parte más baja de la ciudad. Eran pobres, entonces vivían en esos pasajes que había entre el muro de piedra y el muro de ladrillo. Y cuando vemos acá en el capítulo 2, dice que entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y pasaron ahí. Y posaron. El lugar más perfecto para poder pasar desapercibido. A unos espías tenían que buscar un lugar donde pues pasaban desapercibidos. Y qué mejor que era en la zona marginal de la ciudad, y se encontraron con Rahab. Ellos fueron a ver cómo estaba la ciudad, cómo estaba, qué refuerzo tenía, supongo, las puertas, el tamaño de los muros, accesibilidad posible, porque ya ellos conocían parte del territorio, pero no conocían dentro de Jericó. Y en la descripción como dije, tenían 3 muros y era una de las ciudades más fortificadas. Tenían abastecimiento de agua, no necesitaban salir de esos muros. Tenían almacenes que podían estar 3, 4 años sin necesidad de salir para adquirir alimentos. Y el agua en abundancia. O sea, era la ciudad
perfecta para poder subsistir cualquier guerra que pudieran tener. Dando esta introducción de lo que es la ciudad de Jericó, seguimos. Al entrar ahí, posiblemente la vestimenta o la forma de expresarse o ver que a estos dos espías, entonces le avisaron al rey que habían 2 israelitas que estaban en la ciudad. Y en el versículo 2 nos dice, vamos a leer, y fue dado aviso el rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Aquí Rahab mintió porque ella los escondió en la zona alta, en la azotea, diríamos ahora. Y también les dijo, mira, salieron, ya se fueron. Y los engañó diciendo, corran porque nos pueden alcanzar. Si usted, me imagino que le diría que si saben que son hijos de Israel, tienen que ir al Jordán. Y vemos que Rahab se estaba jugando su vida en ese momento. Porque si le descubrían que había mentido, o si descubrían que estaban ahí los espías, simplemente ella y su familia iban a morir. Y en el versículo 6 dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino. Hay que marcar bien esto, manojos de lino, que tenían puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Quiero hacer hincapié. Ella ya sabía, ya conocía cómo era ese pueblo de Israel, de los hebreos. Me imagino que la única forma de enterarse eran por los mercaderes que iban a tomar sus servicios y le contaban a ella y le decían, mira lo que ha sucedido en tal sitio, mira cómo ha pasado tal cosa. Pero ellos están diciendo que van a tomar Jericó. Por eso que ella asevera, sé que Jehová ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
si nosotros vemos, hermanos, Rahab, por esa fe incipiente que tenía, solamente de haber conocido por lo que le decían, está nada menos en el listado de los héroes de la fe. Y está en Hebreos 11:31. Y voy a dar lectura que nos dice en Hebreos 11:31, y está con Josué, con Moisés, está con Abraham y Sara, y dice el verso 31, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. Y Rahab tiene, en este estudio podemos ver que hay tres cosas que tenía Rahab. Ella tenía muchos pecados, algo buscó y algo obtuvo. Y Rahab tenía muchísimos pecados por esa vida que tenía, que sus padres le encaminaron a eso. Imagino que ella tendría mucho dolor y mucho rencor contra ellos por haberlas enviado a ser servil de los sacerdotes. Y dentro de la categoría humana en Jericó, era lo peor de la ciudad. Era una de las tantas prostitutas que vivían en la zona marginal de Jericó. Pero ella también sabía que Jericó debería ser quemada. Porque cuando hemos leído, y vamos a leer después en Deuteronomio, Dios envió una orden. Y supongo que ella sabía que Jericó debería ser quemada y matar a todos para evitar esa propagación de las enfermedades que podía haber, o también de todos los dioses que tenían, y también por esas divinidades que tenían de orden sexual. Era tan similar como Sodoma y Gomorra. A diferencia que Sodoma y Gomorra tuvo un castigo directo de Dios, y acá utilizó al pueblo israelita para tener que hacer limpieza de todas estas cosas. Pero Dios deja registrada a Rahab, la prostituta, para darnos esperanza a nosotros. Pero Dios la cambió, la transformó para los propósitos que tenía en su vida. Qué maravilloso. Vemos cómo es esa transformación de haber escuchado los comentarios que había de este pueblo que venía a tomar posesión de la tierra que había sido ofrecido a Abraham, y que estuvo Abraham ahí, y que luego simplemente fue posesionado por muchos tribus.
Y Dios, dice, tomó a Rahab y tenía un propósito en su vida. Y vamos a ver muy bien más adelante cuál fue ese gran propósito que tenía Dios en la vida de Rahab. Dice, a pesar de su pecado y de la mala reputación, ella tenía fe. Y está demostrado en la palabra, que está en Hebreos 11, juntamente con muchos, y es una de las pocas mujeres que está ahí, inscrita. Santiago también toma como referencia no solamente a otros, sino a Abraham y a Rahab. Vamos a continuar leyendo el versículo 2. Dice, y acá vamos a ir tomando puntos muy específicos. Vamos a ir desde el 9. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Los comentarios llegaron y me imagino, ¿no? Si bien ellos podían soportar una guerra, dirían, bueno, lo único que nos va a defender son los muros que tenemos. Porque estamos hablando de un pueblo que va a posesionarse. Dice, porque hemos oído, esa palabra, hemos oído, que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, que era Asio y Ahoj, a los cuales habéis destruido. Ese era lo más fresco que había. Si ellos tenían, hace 40 años sabían de que este pueblo había ganado al faraón, que era una potencia en esos tiempos, y saber que había a los amorreos, los había destruido totalmente, entonces no les quedaba otra de tener tanto temor. Decir, bueno, ahora nos toca a nosotros porque ya están para pasar el río Jordán y ya llegaron a nosotros. Ese era el gran temor que tenían. Y claro, todo lo que se sabía del éxodo de los 40 años o 38, todo eso llegaba a esos comentarios y esos recuerdos. Decían, ¿cómo han hecho para sobrevivir tanto en el desierto? Era el poder de Dios. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ya la fe estaba obrando en Rahab. Reconociendo que el Dios, Jehová, el Dios de los hebreos, de los israelitas, es de arriba y también de abajo, en la tierra. Y acá, en el versículo 12, lo vamos a dejar para un poquito más tarde. Dice, y acá tenemos que hacer énfasis. Ya sé que Jehová os ha dado esta tierra.
por la historia, por Abraham. Y que también habían ganado a esos dos reyes, como dije, algo fresco. Está frente a nosotros, está en el occidente del río Jordán. ¿Y qué nos dice? Que la fe, dice, porque Jehová vuestro Dios, Dios de arriba y de los cielos, de abajo en la tierra. Rahab les está diciendo, yo sé quién es tu Dios. Yo lo conozco. Yo he crecido como un objeto sexual en los templos de los dioses lunares. Pero yo sé quién es tu Dios todopoderoso, el que le da las victorias. Y dice, sabemos, esa palabra sabemos, yo sé. Eso es porque había escuchado todo de ese Dios, de esas hazañas. ¿Y qué nos dice la Biblia? La fe viene por el oír. Ella había escuchado a tantos clientes que había tenido y que venían y le contaban, oye, hace tanto tiempo que, hace poco que han destruido a los amorreos. No han dejado nada, porque la orden era esa. Ganabas, conquistabas y destruías y quemabas. Para no contaminarse con las divinidades, con las creencias, con las enfermedades. Ellos tenían que destruir totalmente. La Biblia, bueno, con que los que testificaron a Rahab eran impíos, que la buscaban a ella para sus servicios. Eran mercaderes, gente de viaje, y que tenían conocimiento de esas cosas, porque viajaban mucho. Y la fe de Rahab comenzó a crecer con todo ese oír. Y me imagino que ella diría, quiero conocer a ese Dios de los hebreos, a ese Dios de Israel, porque es tan poderoso. ¿Y qué mensaje nos da Dios a través de la vida de Rahab? Dice, si tienes muchos pecados en tu pasado y pecados en tu presente, pero también tienes fe, tienes una esperanza de salvación. Hay muchas personas que dicen, no soy justo para recibir el perdón de Dios. Pero qué mejor ejemplo que nos da el libro de Josué en la vida de Rahab. Hay una gran esperanza que Dios te da. Porque vemos que para el Dios Todopoderoso el pecado no es problema. El problema es para nosotros, sí, pero para Él no. Porque Él ya tenía una planificación dentro de todo. Iba a dar una solución para limpiarnos del pecado. Y vemos cuando, ¿se acuerdan? Cuando Juan Bautista estaba ahí bautizando y vio a Jesús y dijo, he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Los que no vivirán la vida eterna son aquellos que no creen en el que vino a quitar el pecado del mundo y no recibirlo como su Salvador.
son aquellos, los únicos, que no podrán vivir la vida eterna. Creer en Jesús, en el Dios verdadero, y es la única forma de ser cambiado y transformado por medio de nuestra fe. Dios es capaz de olvidar nuestros pecados, pasados, presentes y los que van a venir. Y eso es fe. Y vamos a ver qué nos dice. Ya hemos leído lo que es, dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Está en Hebreos 11:31. No, eso no lo hemos leído, perdón. En Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, con todo su pueblo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Y en el versículo 12 de Josué, volviendo, dice el pedido, os ruego pues ahora que me juréis. O sea, Rahab está hablando con los dos espías en la azotea, donde estaban escondidos bajo el lino. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella está pidiendo en fe. Ella sabía que no era digna de poder ser salvada por los israelitas. ¿Por qué? Vamos a leerlo después en Deuteronomio. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Nosotros haremos misericordia y verdad. Entonces vemos que ella, después de esta conversación y de esta promesa que recibe por parte de los espías, dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentre, y estad escondidos ahí 3 días. 3 días. ¿Qué relación hay? La resurrección, la muerte y la resurrección. Hasta que los que os sigan hayan vuelto.
y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera, le advierten, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocara. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así, como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Hay varios aspectos que tenemos que hablar. Acá ella hace un pedido y ellos dan un ofrecimiento de preservación de su vida. Pero vemos cómo es que ella, al buscar esa recompensa, dice, la gente, cuando a Jesús le preguntaron, dice, la gente preguntó, ¿qué quiere Dios que hagamos? Jesús le respondió, lo único que Dios quiere es que creen en mí, que soy a quien envió. No dijo que deseo, Jesús no dijo, deseo que hagas obras, tal cosa, anda, haz esto, haz el otro, no. Cree en mí y en el que me envió. Rajá ya creía en ese Dios poderoso que tenían los israelitas. Y vemos cómo es que el Espíritu comenzó a obrar en ella. Porque dice en Efesios, dice 5:9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobado lo que es agradable al Señor. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Santiago nos dice sobre la fe muerta, no da frutos. No hace obra a la gloria de Dios. Y con la fe muerta nadie se salva. Y como dije, el medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, habla de Abraham, pero también habla de una gentil, de una cananea, de Rahab, la prostituta.
Y lo compara con Abraham. Por eso fe. Y ella buscaba la salvación de su familia, de sus padres, habiendo sido ellos quienes lo encaminaron a la prostitución. Ella buscaba que sus padres se salven. Ella no dijo, quiero que me salven, sino primero puso a sus padres, a sus hermanos y su familia. Ella no se sentía digna de ser salvada. Pero Rahab está en ese proceso de conversión y comenzó a creer en ese gran Dios. Y creyó también en fe de la promesa que le hicieron los dos espías. Y vemos que esa conversión también tiene algo que ver con el lino. Tener lino acumulado en la azotea no era para protegerse, sino era para transformarlo en hilo y luego posiblemente en coser. El Señor estaba obrando en su vida, transformándolo. Y también el Señor en la palabra nos dice que ese manojo tenía un propósito de hacerlo telas, coserlas, cambiar su oficio para dejar la prostitución. Porque como dijo, eran pobres. Y ablandó su corazón para buscar la salvación de sus padres y salvar a toda su familia. Y vemos que cuál era, como dije en Deuteronomio 20, 16, 17. Y vamos a leerlo para que ustedes tengan la referencia de lo que yo decía. Dice, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jabuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dice, pero ahí le dice, ¿para qué? Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y les da una advertencia también que dice, bueno, no deben cortar los árboles, los otros versículos, que dan fruto, porque de ellos te vas a servir. Pero aquellos que no dan fruto, puedes cortarlos para utilizar como leña para quemar la ciudad. Esto lo sabían los cananeos, sabían los jabuseos, el eteo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el hereo. Todos ellos sabían que la justicia de Dios estaba dada contra ellos. No dejar nada con vida. Y eso lo estaba cumpliendo Josué. Y cuando
ella busca esa promesa que les pide a estos israelitas, a estos hebreos. Rahab está diciendo, entra en mi casa y sálvame. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 3:20? ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 3:20 nos dice, estoy tocando tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús nos está diciendo eso. Yo toco, quiero entrar. Ella dice, entren a mi casa y salgan. Interesante, qué cosas tan... Esa sombra que había. Muchos hombres hubieran descartado utilizar a Rahab, pero Dios no lo descartó porque tenía un propósito en su vida. Y eso podemos ver en Mateo 1, en la genealogía de Jesús, de Jesucristo. En el versículo 4 dice, Aram engendró a Aminadab, a Nasó y Nasó a Salmón. Salmón era uno de los príncipes. Salmón engendró a Rahab. Engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y de esa genealogía llega Jesús. Es pariente del Redentor, del Salvador, del que quita los pecados del mundo. Y es ahí que vemos cómo Dios obra. Él nos saca del foso cenagoso, lo despreciable del mundo para una obra. Ella era cananea. Y vamos a ver cómo es que hace su transformación, cómo es que llega a ser parte del pueblo hebreo. Pero aquí vemos que Salmón engendró de Rahab a Boz. Y Boz engendró de Ruth, que también es otra persona que no estaba dentro de dentro del pueblo que estaba señalado para que venga el Señor. Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí a David y de David. Es así como obra el Señor. Para el hombre, posiblemente iba a ser rechazado porque era una persona marginal. Era una prostituta. Y Rahab, ¿qué obtuvo? En el Evangelio, podemos decir, según Rahab,
Jesús entregó su vida para salvarnos. Y cuando Dios nos da una promesa, Él la cumple. Y aquí Rahab puso su vida para salvar al pueblo, para la conquista de Jericó. Y aquí vemos cómo es que nos ayudan a dar estos primeros pasos de fe, conociendo a ese Dios grande, misericordioso. Y creyendo en Dios, nos orienta en la dirección correcta. Porque no por gusto, nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También obtiene la fidelidad de Dios. También Dios lo alienta en esos tiempos difíciles. Así como ella estaba pasando ese temor de todo el pueblo que tenía, que iban a ser aniquilados totalmente si es que ellos lograban ingresar a Jericó, como lo hicieron. Ella estaba también temerosa, pero que esta conversación, esta relación con los espías afianzó su fe y creyó. El creer es cuando ella amarra ese lazo que entregaron los espías de color grana. Y hay un significado que muchos lo dan, que ese color grana es la sangre del cordero. Así como hace 38 años, para evitar la muerte de los primogénitos, se pintaron los dinteles de la casa. Y cuando vino la peste, no tocó esa casa. Pasó. Y ella de inmediato creyó y puso ese lazo color grana. También podemos decir que es la sangre de Cristo que salva. Ten este lazo, ponlo ahí y eres salvo. En otras palabras que le estaban diciendo los espías, porque a ti no te van a tocar. A ti, si pasa algo en tu casa, nosotros somos responsables. Vemos esa relación que nos da la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Rahab tuvo aliento de salvación. Rahab recibió una garantía, que era el cordón, y una palabra. Nosotros vamos a evitar que tú mueras. Tú y tu familia, tú y tu casa. Y esa ventana que sirvió para el pecado, también ahora sirve para la salvación. ¿Qué hay en tu vida que ha servido al pecado, que puede servir para la salvación? Repetir.
aceleraron un poco. Y es así, hermanos, que nosotros tendríamos que estar viendo qué hay de nosotros que fue utilizado para el pecado, que puede servir para la salvación. Y nosotros al final vemos cómo es que en los últimos versículos ellos comienzan a dar el informe a Josué y le dicen, la tierra es nuestra, el pueblo está destruido. Y seguro que le dieron todo el informe, cómo era la puerta, que, etcétera, etcétera. Pero que más que todo, el pueblo está quebrado. No hay ánimo para nada, porque saben todo lo que ha pasado afuera. Y la victoria es nuestra. Y el versículo 24, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esa es la enseñanza que nos da el capítulo 2. Y fundamentalmente me he basado en la vida de Rahab, porque vemos de ella mucha enseñanza y que nos sirva a nosotros para poder dar aliento y también cuando las personas se acercan o queremos entrar para que ellos puedan recibir al Señor, tenemos un gran ejemplo de una pecadora que fue salva. Que fue útil al Señor para la venida de la salvación de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este capítulo que nos han enseñado mucho, para mí, fundamentalmente. Espero que para ustedes. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.